Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 para chismecitos, noticias de última hora, análisis profundos y todo lo que tenga que ver con las estrellas que brillan en la pantalla chica y grande de Turquía. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una historia que, déjenme decirles, tiene mucha tela que cortar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora, un tema que ha desatado debates acalorados y que, sin duda, ha generado muchísima curiosidad. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de su reciente premio, y de una teoría que está tomando fuerza, la idea de que en realidad, ese premio estaba originalmente destinado a Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Vamos a analizar esta situación desde todos los ángulos posibles. Vamos a revisar los hechos, las especulaciones, los rumores y vamos a tratar de llegar a una conclusión lógica, o al menos, a presentarles todas las piezas del rompecabezas para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. Porque al final del día, de eso se trata esto, ¿no? De compartir, de debatir, de aprender juntos y de disfrutar de este universo fascinante que es el del espectáculo turco. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con mi canal, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, las películas, las novelas, y por supuesto con las vidas de sus actores favoritos. Además me estarían apoyando un montón, porque su suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que, como les dije, está que arde. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Bien, empecemos por sentar las bases. Hace poco tiempo, Demet Özdemir recibió un prestigioso premio por su destacada actuación en una serie de televisión. No vamos a entrar en detalles sobre el premio en sí, ni sobre la serie en cuestión, porque lo importante aquí es el contexto, lo que vino después. Y es que casi inmediatamente después de que Demet subiera al escenario a recibir su galardón, empezaron a circular rumores, teorías, especulaciones que apuntaban a una dirección muy concreta, que ese premio, en realidad, estaba destinado a otra persona, a Can Yaman. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, hay varios factores que han contribuido a alimentar esta teoría. En primer lugar, tenemos la trayectoria de ambos actores. Tanto Demet como Can son dos de las figuras más populares y queridas del espectáculo turco. Ambos han protagonizado series de éxito, ambos tienen una base de fans muy leal y apasionada, y ambos han demostrado su talento y su carisma en la pantalla. Sin embargo, hay una diferencia importante entre ellos: Can Yaman ha logrado un reconocimiento internacional mucho mayor que Demet Özdemir. Su participación en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ídolo de masas en países de Europa, América Latina y otros rincones del planeta. Demet, por su parte, si bien es muy popular en Turquía y tiene un gran número de seguidores en el extranjero, no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento global que Can. Entonces algunos argumentan que, teniendo en cuenta la popularidad y el alcance internacional de Can Yaman, sería más lógico que él hubiera sido el receptor de este premio en particular. Se basan en la idea de que este premio, más allá de reconocer el talento individual, también busca premiar la trayectoria y el impacto de un artista en la industria del entretenimiento. Y según esta perspectiva, Can Yaman tendría una ventaja sobre Demet Özdemir en este sentido. Otro factor que ha alimentado la teoría es la relación, o la falta de ella, entre Demet y Can. Como muchos de ustedes sabrán, Demet y Can protagonizaron Erkencikus juntos, y su química en pantalla era innegable. La serie fue un éxito rotundo, y muchos fans llegaron a creer que su relación se extendía más allá del set de grabación. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que no había ningún romance entre ellos. De hecho, los rumores apuntan a que su relación, después del final de la serie, se volvió un tanto distante, incluso tensa. Algunos interpretan esta situación como una posible rivalidad profesional. Argumentan que tal vez existe cierta competencia entre Demet y Can, y que este premio podría haber exacerbado esa rivalidad. Se especula con la idea de que Can podría haber sentido que el premio le pertenecía, que él lo merecía más que Demet, y que esto podría haber generado cierto resentimiento. Por supuesto, todo esto son puras especulaciones.
No hay ninguna prueba concreta que demuestre que Can Yaman estaba destinado a recibir el premio, ni que exista una rivalidad manifiesta entre él y Demet Özdemir. Sin embargo, la falta de declaraciones públicas por parte de ambos actores sobre este tema ha contribuido a mantener viva la llama de la controversia. Si Can Yaman hubiera salido a felicitar a Demet por su premio, o si Demet hubiera mencionado a Can en su discurso de agradecimiento, tal vez los rumores se habrían disipado. Pero el silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo raro está pasando. Ahora bien, es importante tener en cuenta que también existen argumentos en contra de esta teoría. Muchos defienden la legitimidad del premio de Demet Özdemir, argumentando que ella es una actriz talentosa y versátil que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Se basan en la idea de que el premio reconoce el talento individual, y que Demet se lo merece tanto como cualquier otro actor o actriz. Además, algunos señalan que es injusto comparar a Demet con Can Yaman, ya que ambos tienen carreras y trayectorias diferentes. Argumentan que cada uno ha logrado el éxito a su manera, y que no tiene sentido medir sus logros con la misma vara. Se basan en la idea de que ambos son artistas talentosos y valiosos, y que merecen ser reconocidos por sus propios méritos. Otro argumento en contra de la teoría es que, tal vez, los organizadores del premio tenían razones específicas para elegir a Demet Özdemir como la ganadora. Tal vez querían premiar a una actriz que está en ascenso, o a una actriz que representa los valores de la marca o de la institución que otorga el premio. Tal vez querían enviar un mensaje específico al público, o apoyar una causa determinada. En definitiva, existen muchas posibles explicaciones para la elección de Demet Özdemir como la ganadora del premio. Y ninguna de estas explicaciones implica necesariamente que Can Yaman estuviera destinado a recibir el galardón. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos si el premio estaba originalmente destinado a Can Yaman, ni si existe una rivalidad entre él y Demet Özdemir. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado un debate interesante y que ha puesto de manifiesto la pasión y el interés que despiertan estos dos actores en el público. Lo que también sabemos es que independientemente de quién mereciera más el premio, tanto Demet como Can son dos figuras importantes del espectáculo turco y que ambos tienen mucho que ofrecer al público. Ambos son talentosos, carismáticos y trabajadores, y ambos merecen el reconocimiento y el apoyo de sus fans. Así que en lugar de centrarnos en las especulaciones y en los rumores, tal vez deberíamos enfocarnos en celebrar el talento de ambos actores y en disfrutar de su trabajo. En lugar de alimentar la rivalidad, tal vez deberíamos promover la colaboración y el respeto mutuo. Al final del día, lo importante es que sigamos disfrutando de las series turcas, de las películas, de las novelas, y de todo lo que este universo tiene para ofrecernos. Y que lo hagamos con una actitud positiva, constructiva y respetuosa. Hemos analizado la situación desde distintos ángulos, considerando los argumentos a favor y en contra de la teoría de que el premio de Demet originalmente era para Can. Vimos la popularidad de ambos, su relación, o falta de ella, las posibles razones detrás de la elección del ganador, y la importancia de no dejarse llevar por las especulaciones. Llegamos a la conclusión de que aunque no podemos confirmar ni negar la veracidad de los rumores, lo fundamental es celebrar el talento de Demet y Can, y seguir disfrutando de su trabajo sin alimentar rivalidades innecesarias. La clave reside en mantener una actitud positiva y constructiva frente a estas situaciones, enfocándonos en el disfrute del entretenimiento que nos brindan. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan polémico. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el premio estaba destinado a Can Yaman? ¿O creen que Demet Özdemir se lo merecía? ¿Qué opinan de la relación entre ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, quiero debatir con ustedes. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó interesante, si les hizo pasar un buen rato, los invito a que le den like, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Esperen.
que todavía hay más jugo que exprimir a esta historia. No nos quedemos en la superficie. Profundicemos un poco más en los entresijos de esta situación. Porque, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y créanme, aquí hay muchos detalles que merecen ser analizados con lupa. Vamos a empezar por el principio, por el premio en sí. Aunque no quiero entrar en detalles específicos sobre el nombre del premio o la serie por la que Demet lo recibió, sí me parece importante destacar algunas características generales de este tipo de galardones. En la industria del entretenimiento, los premios son mucho más que simples trofeos. Son símbolos de reconocimiento, de prestigio, de éxito. Pueden impulsar una carrera, abrir puertas a nuevas oportunidades y aumentar la popularidad de un actor o actriz. Pero también son herramientas de marketing, de promoción, de influencia. Los premios pueden generar publicidad para una serie o película, atraer a nuevos espectadores y fortalecer la imagen de una marca o de una institución. Por eso, la elección de los ganadores no siempre es una cuestión puramente objetiva, basada únicamente en el talento o la calidad de la actuación. A menudo hay factores políticos, económicos, sociales, que influyen en la decisión final. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Porque si bien Demet Özdemir es una actriz talentosa y popular, Can Yaman tiene una trayectoria y un alcance internacional que la superan. Entonces, ¿que los organizadores del premio eligieron a Demet en lugar de a Can? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué mensaje querían enviar al público? Podemos especular con varias posibilidades. Quizás querían premiar a una actriz que representa los valores de la marca o de la institución que otorga el premio. Quizás querían apoyar a una actriz que está en ascenso, que tiene un gran potencial de crecimiento. Quizás querían enviar un mensaje de igualdad de género, de empoderamiento femenino, al reconocer el trabajo de una mujer en un sector tradicionalmente dominado por hombres. O quizás simplemente querían generar controversia, llamar la atención, conseguir más publicidad para el evento. Al elegir a Demet en lugar de a Can, sabían que iban a despertar la curiosidad del público, que iban a generar debates en las redes sociales, que iban a conseguir que todo el mundo hablara del premio. Y en ese sentido, su estrategia fue un éxito rotundo. Pero más allá de las motivaciones de los organizadores del premio, me parece importante analizar la reacción del público ante esta situación. Porque, como les dije al principio, este tema ha generado un gran debate en las redes sociales. Y las opiniones están muy divididas. Por un lado, están los fans de Demet Özdemir, que defienden su premio a capa y espada. Argumentan que ella es una actriz talentosa, versátil, que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Se basan en la idea de que el premio reconoce el talento individual, y que Demet se lo merece tanto como cualquier otro actor o actriz. Además señalan que es injusto comparar a Demet con Can Yaman, ya que ambos tienen carreras y trayectorias diferentes. Argumentan que cada uno ha logrado el éxito a su manera, y que no tiene sentido medir sus logros con la misma vara. Se basan en la idea de que ambos son artistas talentosos y valiosos, y que merecen ser reconocidos por sus propios méritos. Por otro lado están los fans de Can Yaman, que se sienten decepcionados y frustrados por la decisión de los organizadores del premio. Argumentan que Can tiene una trayectoria y un alcance internacional que lo hacen merecedor del premio. Se basan en la idea de que este premio, más allá de reconocer el talento individual, también busca premiar la trayectoria y el impacto de un artista en la industria del entretenimiento. Y según esta perspectiva, Can Yaman tendría una ventaja sobre Demet Özdemir en este sentido. Además, algunos fans de Can interpretan esta situación como una falta de respeto hacia su ídolo. Se sienten ignorados, despreciados, marginados. Argumentan que los organizadores del premio no han valorado el trabajo y el esfuerzo de Can, ni el apoyo y el cariño de sus fans. Y en medio de esta batalla campal entre los fans de Demet y los fans de Can, hay un tercer grupo de personas que observan la situación con distancia y escepticismo. Son aquellos que no se dejan llevar por la pasión o el fanatismo, que analizan los hechos con objetividad y racionalidad. Estas personas señalan que todo esto es una simple especulación, que no hay ninguna prueba concreta que demuestre que Can Yaman estaba destinado a recibir el premio, ni que exista una rivalidad manifiesta entre él y Demet Özdemir. Argumentan que la falta de declaraciones públicas por parte de ambos actores sobre este tema ha contribuido a mantener viva la llama de la controversia, pero que eso no significa que haya algo oscuro o turbio detrás de todo esto. Además señalan que es injusto criticar a Demet
Özdemir por haber recibido el premio. Argumentan que ella no tiene la culpa de que los organizadores del premio la hayan elegido como la ganadora, y que no se merece ser objeto de insultos o ataques en las redes sociales. Se basan en la idea de que ella es una actriz talentosa y trabajadora, que ha logrado el éxito por sus propios méritos, y que merece ser reconocida y respetada. Y por último, estas personas invitan a la calma, a la reflexión, al diálogo. Argumentan que no tiene sentido alimentar la rivalidad entre los fans de Demet y los fans de Can, que es mejor celebrar el talento de ambos actores y disfrutar de su trabajo sin prejuicios ni resentimientos. Se basan en la idea de que ambos son figuras importantes del espectáculo turco y que ambos tienen mucho que ofrecer al público. Pero más allá de las opiniones y los argumentos de los fans y de los observadores, me parece importante analizar la reacción de los propios protagonistas de esta historia, Demet Özdemir y Can Yaman. Porque, como les dije al principio, la falta de declaraciones públicas por parte de ambos actores sobre este tema ha contribuido a mantener viva la llama de la controversia. Si Can Yaman hubiera salido a felicitar a Demet por su premio, o si Demet hubiera mencionado a Can en su discurso de agradecimiento, tal vez los rumores se habrían disipado. Pero el silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo raro está pasando. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Qué piensan realmente de todo esto? ¿Existe una rivalidad entre ellos? ¿Se sienten incómodos o presionados por la situación? Podemos especular con varias posibilidades. Quizás no quieren alimentar la polémica, ni dar más carnaza a los medios de comunicación. Quizás quieren mantener su vida privada al margen de los escándalos y los rumores. Quizás están esperando el momento oportuno para hablar, para aclarar la situación, para expresar sus sentimientos. O quizás simplemente no les importa lo que se diga de ellos. Quizás están enfocados en sus proyectos profesionales, en su trabajo, en su crecimiento personal. Quizás han aprendido a ignorar las críticas y los comentarios negativos, a no dejarse afectar por la opinión pública. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Demet y Can ha generado aún más curiosidad y especulación. Y mientras tanto, la teoría de que el premio estaba originalmente destinado a Can Yaman sigue tomando fuerza en las redes sociales. Pero, ¿qué pasaría si esta teoría fuera cierta? ¿Qué consecuencias tendría para Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Cómo afectaría a su carrera, a su imagen pública, a su relación con los fans? Si se confirmara que el premio estaba originalmente destinado a Can Yaman, Demet Özdemir podría sentirse avergonzada, humillada, menospreciada. Podría pensar que no se merece el premio, que no es tan talentosa como Can, que los organizadores del premio la eligieron por lástima o por compromiso. Esto podría afectar a su autoestima, a su confianza, a su motivación. Por otro lado, Can Yaman podría sentirse satisfecho, reivindicado, halagado. Podría pensar que tenía razón, que él se merecía el premio más que Demet, que los organizadores del premio se equivocaron al elegirla. Esto podría inflar su ego, aumentar su soberbia, generar resentimiento hacia Demet. Además, la relación entre Demet y Can podría deteriorarse aún más. Podrían distanciarse, evitarse, ignorarse. Podrían sentir envidia, celos, competencia. Esto podría afectar a su amistad, a su colaboración profesional, a su imagen pública. Pero, ¿y si la teoría fuera falsa? ¿Qué pasaría si el premio estaba realmente destinado a Demet Özdemir? ¿Cómo afectaría esto a su relación con Can Yaman? ¿Cómo responderían los fans de ambos actores? Si se confirmara que el premio estaba realmente destinado a Demet Özdemir, Can Yaman podría sentirse decepcionado, frustrado, impotente. Podría pensar que no es tan popular ni tan talentoso como Demet, que los organizadores del premio lo han ignorado o despreciado. Esto podría afectar a su autoestima, a su confianza, a su motivación. Por otro lado, Demet Özdemir podría sentirse orgullosa, feliz, agradecida. Podría pensar que se merece el premio, que ha demostrado su valía como actriz, que los organizadores del premio han reconocido su trabajo y su esfuerzo. Esto podría fortalecer su autoestima, aumentar su confianza, impulsar su carrera. Además, la relación entre Demet y Can podría mejorar. Podrían acercarse, apoyarse, felicitarse. Podrían sentir admiración, respeto, cariño. Esto podría fortalecer su amistad, promover su colaboración profesional, mejorar su imagen pública. En definitiva, las consecuencias de esta situación dependen de muchos factores, de muchas variables.
Dependen de la veracidad de la teoría, de la reacción de los actores, de la respuesta de los fans, de la actitud de los medios de comunicación. Pero, más allá de las consecuencias individuales, me parece importante reflexionar sobre las consecuencias colectivas. ¿Qué mensaje estamos enviando al público al alimentar esta rivalidad entre Demet y Can? ¿Qué valores estamos promoviendo al comparar sus logros y sus méritos? ¿Qué ejemplos estamos dando a las nuevas generaciones de actores y actrices? ¿No sería mejor celebrar el talento de ambos actores, reconocer su trabajo, apoyar su crecimiento? ¿No sería mejor promover la colaboración, el respeto, la admiración? ¿No sería mejor enviar un mensaje de unidad, de diversidad, de inclusión? Al final del día lo importante es que sigamos disfrutando del espectáculo turco, de sus series, de sus películas, de sus novelas. Pero que lo hagamos con una actitud crítica, constructiva y respetuosa. Que no nos dejemos llevar por los rumores, por las especulaciones, por los chismes. Que valoremos el talento, el esfuerzo, la dedicación. Que celebremos la diversidad, la originalidad, la creatividad. Y sobre todo que recordemos que detrás de cada actor, de cada actriz, hay una persona con sus sueños, sus miedos, sus alegrías, sus tristezas. Que no los juzguemos, que no los critiquemos, que no los ataquemos. Que los apoyemos, que los admiremos, que los queramos. Porque al final del día, ellos son los que nos hacen soñar, reír, llorar. Ellos son los que nos transportan a mundos mágicos, a historias fascinantes, a emociones intensas. Ellos son los que nos hacen sentir vivos, felices, agradecidos. Y eso, mi gente guapa, es algo que merece ser celebrado. Así que levanten sus copas, brinden por Demet Özdemir, brinden por Can Yaman, brinden por el espectáculo turco. Y que siga la fiesta. ¡Salud! Y ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan apasionante. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, quiero leer sus opiniones, quiero debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ciao, ciao.